nos acompaña Andrés Friedman, él es CEO de Solfium, que nos va a dar una idea de cómo es que podemos aprovechar de manera un poco a una escala más pequeña este tipo de energía. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto Muy tenerte bien, aquí. muchas gracias, Mafer. Un gusto estar aquí con ustedes. No, pues el gusto es mío. Por ahí estoy muy interesada en lo que tú nos puedas aportar acerca de la energía solar, porque siempre pensamos en energía solar y pensamos en grandes parques eólicos, en grandes empresas y fábricas, pero Solfium tiene una propuesta interesante. ¿Por qué no empezamos por ahí? Platícanos qué es Solfium. Bien, Solfium es una empresa canadiense-mexicana enfocada en facilitar la adopción de energía solar distribuida, como dices, ¿no? Proyectos de autoconsumo, Ujú. tanto para casas, para comercios y para la industria. Tenemos un modelo que lo que busca es integrar toda esa cadena de valor, los proveedores de las empresas, sus distribuidores, sus colaboradores en sus casas, que los corporativos tengan una solución para desplegar energía solar en todo su ecosistema, ¿no? A gran escala. Perfecto, pues ahora sí, ya que nos explicaste qué es Solfium, ¿por qué no nos cuentas un poquito en qué nivel de madurez estamos en el país justamente para el aprovechamiento de este tipo de energías, como ya lo dijiste, desde temas corporativos hasta en casas y negocios? Pues México tiene condiciones óptimas para la energía solar. Es uno de los países con la más alta radiación solar del mundo, está número 5, y en general se paga un costo de energía bastante alto, entonces la energía solar es muy rentable. Eso es un patrón casi a nivel mundial. En el 75% del mundo la energía solar hoy en día ya es la más barata, la fuente energética más Ok. barata que tenemos, y además es la más limpia. Entonces, por el lado que lo veamos, tanto de sustentabilidad como del lado económico, hace todo el sentido del mundo y México no es excepción. México sí está más atrás, por más que el sector ha venido creciendo, ¿no? De una forma muy interesante. Todavía estamos atrás que en muchas otras partes del mundo. Para que tengamos un punto de referencia, Alemania, que tiene la quinta radiación solar que tiene México, tiene 8 veces el nivel de penetración. Entonces, lo que eso demuestra que todavía tenemos mucho por hacer en México, y en Solfium y yo a nivel personal creemos que eventualmente la energía solar en México va a ser completamente omnipresente. Va a ser impensable tener un techo en una casa, en un comercio, y no tener aprovechamiento de energía solar, ya sea con los sistemas tradicionales de paneles o con las nuevas tecnologías que están saliendo, pero vamos hacia ese futuro. Perfecto. Ahora, como lo mencioné en la introducción cuando te presenté, estamos transitando por cambios de regulación, cambios, reformas que hubieron en la ley en materia de todo el sector energético. Y me imagino que el tema de la energía no es ajeno a esto y sobre todo también la energía solar. A mí me encantaría que ya que te tenemos aquí, pues nos apoyes a entender cómo es que funciona este sistema de yo puedo poner un panel solar en mi casa, así como así utilizar la energía. Por ahí tengo entendido que tienes que hacer un contrato con CFE. ¿Cómo es que funciona esto, Bien, Andrés? perfecto. Los proyectos, como hablamos, de generación distribuida, Ajá. cuyo objetivo es el autoconsumo, ¿verdad? Comentabas al principio el tema de los parques solares, que son proyectos a gran escala para venta de energía. Cuando hablamos de autoconsumo, ya sea en casas, en comercios o en fábrica, el marco regulatorio que predomina en México se llama la medición neta. Lo que permite es que uno tenga un sistema instalado en su techo o techando un estacionamiento, ¿verdad? Y interconectarlo a la red, y lo que nos permite esa interconexión es inyectar el excedente que tengamos de producción durante el día. En general, muchas veces durante el día, cuando hay más sol, obviamente hay mucha producción, quizás por encima del consumo que tengamos en ese momento. Ese excedente de producción se puede inyectar a la red, y en la noche, cuando no hay producción del sistema solar y uno consume de la red, eso se netea, por eso le llaman medición neta. Y es así como muchos de nuestros clientes y consumidores en el sector de sistemas solares alcanzan a reducir su costo de luz casi a cero, ¿no? A un 99%, porque se benefician de ese esquema de medición neta, de inyectar a la red y tomar de la red. Entonces es un sistema muy favorable, es un sistema que en muchos países, especialmente en etapas tempranas del desarrollo del sector solar como en México, es bastante común. Lo había en California, en partes de Canadá, en muchas partes del mundo, y es un esquema muy atractivo.
Perfecto. Tengo entendido que justamente con esta reforma hubo ciertos cambios que van a permitir justamente tanto a fábricas, en este aspecto de distribución y autoconsumo, como tú lo llamas, tener un poquito más de rango, porque antes era menos. ¿Por qué no me explicas también esta parte? Perfecto. Ya cuando hablamos a escala industrial, el limitante, el umbral para este tipo de proyectos interconectados a la red, que no requieren un permiso de generación como lo es un parque, como lo requiere un parque solar, por ejemplo, tenía una limitante de medio mega, 500 kilos, que más o menos son como 1000 paneles solares, si redondeamos para que lo podamos dimensionar. Entonces, una fábrica mediana grande. Lo que se anunció, porque todavía, como sabes, está en proceso de finalizarse las leyes secundarias y hay detalles que todavía no están claros y hay muchas discusiones en el sector al respecto, pero lo que sí se ha anunciado es que van a permitir subir ese umbral de medio mega a 0.7, lo cual es un 40% de aumento, nada despreciable, por más que había mucha gente en el sector que esperaba que se subiera por lo menos a 1 mega. En otros países ya se puede llegar hasta 5 megas o 10 megas, mismo en Latinoamérica. Entonces, en ese sentido todavía estamos más atrás, ¿no?, en cuanto a la facilitación. Pero por otro lado se crea un nuevo esquema sin inyección a la red, para resumirlo, que permite ir hasta 20 megas. Y tenemos muchos clientes industriales nuestros que están interesados, clientes automotrices, clientes de auto que tienen mucho consumo de energía. Esos esquemas de ir hasta 20 megas pues ya pasan a ser mucho más interesantes que medio mega o mismo 0.7. ¿Con clientes de auto te refieres a los clientes que tienen autos eléctricos? No, perdón, me refería a fabricantes automotrices, porque estamos hablando de medio mega. Ahora, a nivel residencial, lo hemos visto también. Muchos clientes que ahora tienen su auto eléctrico, obviamente tienen el ahorro del combustible, tienen el ahorro o tienen un impacto medioambiental positivo, pero para que ese impacto medioambiental se materialice, la energía eléctrica del vehículo tiene que venir de energía limpia, si no estamos cambiando el combustible del auto con el combustible de CFE, ¿no?, que se usa en la generación de electricidad. Pero económicamente hace mucho sentido, porque ya cuando uno tiene un auto eléctrico o híbrido empieza a consumir mucha electricidad en la casa. Entonces, ya clientes residenciales que tienen auto eléctrico también están viendo muy favorable el pasar su consumo a energía solar. Ahora que justo estás mencionando el tema de los clientes residenciales, vamos a quitar un par de mitos. ¿Qué tan viable para una casa promedio es poder tener un espacio o instalar este tipo de tecnología para captar la energía solar? Y así como dices, pues tener todos estos, pues sí, beneficios que te reducen tu costo en el consumo eléctrico. Perfecto. Rentable es para todos, porque, como digo, es una fuente energética que son sistemas de alta calidad, como los que instalamos en Solfim, obviamente, vienen con garantía de producción a 25 años. Entonces, en esos 25 años uno recupera la inversión y tiene muchos ahorros en ese ciclo de vida de 25 años, ¿no? Y si el sistema está dimensionado para atacar todo tu consumo, pues ya no pagas luz, ¿no?, por 25 años. Se vuelve más rentable cuando uno consume más a nivel residencial, porque a diferencia de a nivel comercial o industrial, las tarifas residenciales tienen un subsidio SFE hasta cierto umbral. Entonces, si uno consume poquito, como recibe un subsidio, es menos rentable tener paneles solares. Como regla, digamos, general, a partir de más o menos 1.000 pesos al bimestre, ya pasa a ser bastante rentable, y quien paga, por supuesto, más, y justo ayer platicando con un cliente que pagaba 1.800 y ahora puso un auto eléctrico y se les disparó al doble, pues ahí obviamente es muy, muy rentable, ¿no? Pero a partir de más o menos 1.000 pesos se vuelve rentable. En comercios es rentable para todos. Nosotros tenemos una alianza con Coca-Cola para llevar energía solar a las tienditas de abarrotes, y las tienditas pagan una fortuna de luz porque no reciben un subsidio en esa tarifa comercial. Solo con ser una tiendita tú ya eres un espacio comercial, sí, y pagas mucho más. Ya estás en una tarifa comercial, no es una tarifa residencial, y cambia ese costo muy radicalmente. Entonces, para todos los comercios, desde chiquito, grande, mediano, tienditas de abarrotes que tienen refrigeradores y consumen muchos, y otros tipos de negocios, como todos pagan una tarifa alta, es muy rentable para todos. Perfecto. Ahora, también en materia de fábricas, ¿qué tipo de fábricas son las que, me imagino que ya grandes fábricas tienen otro tipo de esquemas, pero ¿qué tipo de negocios o fábricas son los que más se enfoca Solfim? Nosotros trabajamos en
Realmente cubrimos todo el Ok. espectro del sector industrial. Tenemos clientes como AstraZeneca que están en la farmacéutica, tenemos Ujú, muchos clientes en el sector automotriz, ujú. tanto armadoras Ok. como proveedores de las armadoras. Trabajamos con bancos, trabajamos con empresas, como comentaba recién, con Coca-Cola. Tenemos una alianza con Telefónica Wow. también. Entonces cubrimos realmente todos los sectores. La realidad, digo, lo bueno es, todos consumimos Sí. electricidad y energía y entonces para todos los sectores industriales es rentable. Hay algunos, por supuesto, que consumen más que otros. Sí. Para quienes consumen mucho, el limitante tiende a ser ya sea su espacio en techo o ese umbral que hablábamos de hasta hace poco, medio mega y Ujú. dentro de poco 0.7. Pero en todos los sectores hemos encontrado que es rentable, por eso tenemos clientes de todo tipo. Y lo que en Solfium se enfoca es en trabajar con esos clientes corporativos, llevarles energía solar primero a su propia operación y luego trabajar Ok. con ellos en un plan de sustentabilidad para desplegar energía limpia, como comentábamos, con sus proveedores, con sus distribuidores, con sus Ok. colaboradores en sus casas. Integramos todo eso en un tablero de medición y lo que les damos es esa facilidad para desplegar energía solar en todo su ecosistema. Oye, Andrés, al principio mencionaste que justamente todavía México está atrasado en este desarrollo de la energía solar, pese a que estamos en un espacio pues muy bien geográficamente para aprovecharlo. Uh-huh. Con estos cambios que ha habido en esta administración de Claudia Sheinbaum, ¿crees que haya un mayor impulso o faltarían algunos elementos que tú consideres necesarios para darle un mayor impulso a la energía solar? Sí, las dos cosas son verdad. Venimos de atrás, pero el crecimiento que está teniendo el sector es muy fuerte. Ok, El sector de generación distribuida el año pasado creció un 35%. ok. ¿No? Y vemos que va a seguir creciendo así, o más aún con estos cambios en la reforma. Entonces, podremos debatir diferentes elementos de la reforma, algunos podrán ser más positivos que otros, pero en general vemos que es una reforma que va a seguir impulsando el sector. México necesita más generación de electricidad. México se ha comprometido a tener cada vez más energía limpia, que su mix energético sea cada vez más orientado hacia renovables. Entonces, estamos muy convencidos que el sector va a tener un fuerte crecimiento en México en los próximos años y pues nosotros estaremos ahí siendo punta de lanza de ese crecimiento. Perfecto. Y finalmente, también mencionaste tema tecnológico al inicio. ¿Cómo es que está cambiando justamente esta revolución a pasos agigantados que estamos viviendo en materia de tecnología durante los últimos años a la energía solar? Mencionabas los paneles solares u otras Uh-huh. tecnologías. ¿Qué otras tecnologías hay? Hay muchos desarrollos tecnológicos muy Ajá. interesantes que creemos que en un futuro van a ser muy atractivos en México, desde ya techos o tejas para techos que ya vienen integrados con láminas para tener captación solar sin que Ok. se le tenga que instalar un panel solar encima, lo mismo en vidrios. Luego hay sistemas fotovoltaicos que tienen, ¿no?, estructuras mecánicas que van girando durante el día a medida que el sol ¿no? va corriéndose. Entonces hay muchas nuevas tecnologías que lo que buscan es cada vez tener mejor aprovechamiento solar. La realidad es que en México todavía, como por un lado tenemos tanta radiación, no es tan rentable todavía esas tecnologías porque un panel solar tradicional te genera tanto y suficiente y a un costo tanto más bajo que no justifica irse con esa tecnología más de vanguardia. En otros países que tienen menos radiación solar, Canadá, Alemania, como mencionábamos, ese costo extra sí te reditúa porque la generación extra solar que recibes sí lo merita. Entonces, en México por ahora creo que lo que va a predominar va a seguir siendo los paneles solares tradicionales. Por supuesto que los paneles se siguen mejorando, eficientando, cada vez tienen una productividad mayor y Solfium obviamente trabaja con las mejores marcas mundiales. Pero creo que en México por los próximos años todavía lo que va a predominar son los paneles solares tradicionales. Al final de cuentas es simplemente cómo minimizo mi inversión para maximizar mi retorno, maximizar mis kilowatt horas de energía solar limpia. Oye, y justamente al principio de este espacio estábamos platicando acerca de esta carrera global por la inteligencia artificial, en donde en unos años, si no es que ya ahorita, la sociedad, el ser humano ocupa cada día más, demanda cada día más energía eléctrica. ¿Cómo es que, qué papel va a jugar la energía solar
dentro de todo esto que estamos viviendo y la demanda exacerbada de energía eléctrica? Porque por ahí pues mucho se habla de, no, ya ahora la energía nuclear por la necesidad que tenemos de tanta electricidad o regreso a las energías fósiles. ¿Qué papel va a jugar la energía solar? La energía solar, y justo hay justo un nuevo estudio ayer de las Naciones Unidas que lo mencionaba, cada vez va a tomar un rol más fuerte en el mix energético de todos los países porque, como comentábamos, sigue siendo y va a seguir siendo la fuente energética más limpia y más barata que tengamos. Ahora, no va a ser la única, por eso hablamos de un mix energético. No hay ninguna fuente energética de hoy en día que podamos decir, el futuro va a ser solo eso, ¿no? Entonces, vamos a tener un mix del cual el solar cada vez va a ser una parte más grande. Un estudio también que vi hace poco dice que vamos a poder llegar a que el 2/3 de la electricidad mundial que consumamos va a venir de la energía solar, o sea, que va a predominar. Pero va a seguir estando la eólica, por supuesto que todo el desarrollo que no hemos podido hablar mucho, pero de los sistemas de almacenamiento y baterías van a jugar un rol más importante cada vez para que podamos tener cierta independencia de la red o más resiliencia, ¿no? Y que podamos aprovechar nuestro sistema solar en la noche porque almacenamos un poco de energía durante el día en esos sistemas de baterías. Entonces el almacenamiento va a jugar un rol cada vez más importante. En Solfim estamos cada vez más instalando baterías. Pero volviendo a tu pregunta, el mix va a necesitar, ¿no? Para una red resiliente vamos a necesitar desde energía nuclear hasta energía eólica, hasta energía solar, hidroeléctrica, por supuesto, en los países donde hay, y por supuesto los combustibles fósiles que están en transición. El gas natural es más limpio, ¿no? que el carbón. Entonces, estamos en un mix, y por eso le llamamos transición energética, pero cada vez ese mix se va a sesgar más hacia las energías renovables y dentro de lo más posible, a la energía solar porque es la más rentable. Claro. Ahora que lo mencionas, esto del almacenamiento y siempre yo estoy como en la idea de los paneles solares y ya, pero esta es otra parte, ¿verdad? También. ¿Por qué no nos explicas un poquito de esto? Claro, los sistemas de almacenamiento puede funcionar con los paneles solares o sin. Al final de cuentas es una batería que uno la puede cargar con energía solar o con cualquier fuente de energía, ¿verdad? Pero lo que hacen es complementar, como comentábamos recién, la capacidad energética que uno tiene del sistema solar o de otros sistemas. Entonces, lo bueno y lo malo de este esquema que hablamos hace un rato de estar interconectado a la red es que, por supuesto, cuando hay un apagón todo el sistema se cierra, ¿no? Entonces puede haber sol, pero los paneles solares no pueden estar generando porque está conectado a la red y la red está apagada, ya sea un apagón preventivo o un apagón simplemente por saturación o por alguna falla de la red. Entonces las baterías lo que da es esa resiliencia de decir, si yo tengo una batería en mi casa y se va la luz, puedo tener 2, 4, 6, 12 horas de electricidad hasta que vuelve la luz o hasta la mañana siguiente que los paneles solares empiezan a funcionar. Entonces, esa es la aplicación que vemos más común en casas y en pequeños comercios. En industria también están cada vez más, y estamos haciendo nosotros también cada vez más proyectos donde se usan las baterías para reducir el consumo en las horas picos. Porque tanto una tarifa residencial y comercial no varía durante el día, pero en la tarifa industrial. Y el costo de la electricidad en hora pico es mucho más alta que en baja. Entonces, lo que hace sentido económico y mismo para la salud de la red es cargar la batería en baja y consumir de la batería en hora pico para consumir menos de la red en esa hora pico, que es cuando la energía es más cara. Entonces son las dos aplicaciones más comunes para batería, que son reducir consumo en hora pico a nivel industrial y como fuente de stand-by, ¿no? De backup para casas y comercios cuando se va la luz. Han bajado mucho los costos de baterías y cada vez vamos a ver que va a ser una aplicación más frecuente porque todos queremos tener un sistema de almacenamiento si podemos, si lo es viable económicamente, para protegernos de los apagones. Perfecto, pues me encanta que nos hayas dado un panorama bien general y súper bien explicado acerca de pues cómo está evolucionando la energía solar aquí en México. Te agradezco mucho por este espacio y nada, Daily Energy, Petróleo y Energía es tu casa, ojalá que podamos platicar más seguido. Será un gusto, muchas gracias. Andrés Friedman, CEO de Solfim, muchas gracias por acompañarnos y también gracias a ustedes por estar detrás de pues sus dispositivos desde donde nos vean. Esto fue Daily Energy. Acuérdense que estamos aquí de lunes a viernes a las 4 de la tarde y que somos una comunidad. Nos encanta que opinen acerca de las noticias, incluso cuando opinan que doy las noticias muy sonriente, como si estuviera muy feliz y la situación estuviera muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy María Fernanda Navarro.